¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esto es Psicoanálisis con Contreras. Después de un mes regresamos. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? El tema de la salud mental en las organizaciones. Y para esta ocasión tenemos el gusto de tener acá a la amiga, la licenciada Agustina Ferreira. Ella es de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente viene cursando una maestría en la UBA sobre psicología organizacional y hoy nos va a aclarar este campo oscuro y a veces complejo de la psicología organizacional. ¿Qué tal, Agus? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar aparte tu tiempo. Agustina, comencemos desde el punto de inicio, ¿no? ¿Cómo hay que entender el tema de las organizaciones que son vistas pues como empresas con fines de lucro, productividad? ¿Cómo calza el bienestar? ¿Ese es un agregado? ¿Es simplemente para quedar bien? ¿Es realmente una preocupación del empresario? Aclaraos esa primera mirada, porque desde fuera se percibe como cierta incompatibilidad, ¿no? ¿O no es así de repente? En realidad la productividad, bueno, todas las empresas tienen que ser productivas, ¿no? Para ser sustentables. El bienestar aparece hoy mucho en lo discursivo, aparece mucho en esto de seamos empresas con políticas, que tiene políticas para la salud mental de los colaboradores, de las colaboradoras. En realidad aparece mucho, pero después en la práctica a veces no aparece tanto, ¿no? Depende de la empresa, hay empresas donde sí se trabaja muy seriamente, pero hay otras en las que no, que sí aparece a nivel, como decía, discursivo. Pero después también hay prácticas que llevan a todo lo contrario, ¿no? Prácticas, por ejemplo, que después vamos a hablar un poco más en profundidad, pero que llevan al agotamiento, a crisis de ansiedad, a factores de riesgo, y eso es algo que por suerte cada vez más se está trabajando, pero requiere de un trabajo muy serio en las empresas a nivel estructural, a nivel políticas y a nivel operativo. Agustina, yo supongo que el bienestar en tanto genere mayor productividad, bienvenido, ¿no? Porque no hay Tal que cual, perder la orientación, ¿no? Son empresas con fines de lucro, son negocios, claro. no es un Y cuesta que apostolado, no hay un tema social. claro, tal cual. Y hay muchas empresas que por ahí no ven que hablar de bienestar no es solo, es algo, bueno, motivemos, porque también esa es otra, ¿no? Muchas empresas piensan que el bienestar es motivemos al equipo. Y no es solo hablar de motivación, es mucho más profundo. Se requiere de profesionales que sepan del trabajo con la salud mental, no cualquiera. Y también eso es algo que lleva, es una herramienta de prevención y es algo que suma a la productividad. Y muchas empresas creen que es una pérdida de tiempo, ¿no? Que no, por el contrario, también hay que concientizar y capacitar a estas Mm. empresas de que son prácticas para la salud mental y también para la productividad de la empresa. Porque si un colaborador está bien, le gusta lo que hace y hay prácticas saludables y va a producir seguramente más. Agus, y en tu experiencia laboral, porque es tu área de experticia, ¿cómo se ejecuta, en el plano más operativo se ve el bienestar, ¿no? Las acciones en el bienestar en una empresa. Bueno, en la realidad de Argentina, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, las empresas que sí se ocupan, hay políticas claras, empresariales, a nivel cultural, ¿no? Por ejemplo, se trabaja con espacios donde se puede escuchar a los colaboradores, capacitaciones. Después hay muchas herramientas, por ejemplo, hay ahora en Argentina algunas empresas, sobre todo las más grandes, donde tienen gimnasio o le dan una hora a los colaboradores para que vayan al gimnasio y le pagan esa hora en el gimnasio. Hay juegos de mesa, metegol, no sé, ping-pong, cosas así, ¿no? Que suman. Y después, eso a nivel más lúdico, pero también, sobre todo, capacitación a los líderes para que puedan también identificar ciertas situaciones en sus equipos de desgaste emocional, de indicadores que den cuenta de burnout, y también que haya espacios donde circule la palabra. Yo siempre hablo de la circulación de la palabra porque también veo en muchas empresas donde hay
donde hay silencios, ¿no? Donde no se puede hablar de lo que nos pasa, los problemas quedan en la puerta, o empresas donde hablar está mal, porque también se habla y hay miedo a represalias. Bueno, todo eso no son prácticas saludables, entonces hay que hay que saber capacitar a los líderes para que identifiquen y también para que intervengan en caso que sea necesario, por lo menos en un primer momento. Después están los profesionales que trabajamos con estas problemáticas. Y también mucha prevención, porque es muy fácil también que un clima laboral se vea afectado por problemas vinculares o por cuestiones más estructurales de la empresa. Se requiere de prácticas que prevengan estos problemas. Mira, por razones de confidencialidad no puedo mencionar ni la empresa ni nada cercano para que la gente deduzca. Yo hago talleres de habilidades blandas con empresas, Ujú. algunas muy grandes, y me doy con la sorpresa, yo que vengo del ámbito clínico, que no forma parte de su cultura organizacional, el tema del bienestar, casi el gerente tiene que convencer a los dueños para que esto se haga, como si fuera una cosa, y eso da que pensar. Entonces mi pregunta es, mi querida Agustina, ¿de qué dependerá que algunas empresas lo incorporen como parte de su cultura y otras simplemente casi se ven forzados a hacerlo por una normativa o por alguna razón X? Mira, desde mi experiencia, te puedo decir que las empresas que lo incorporan en su cultura tienen que ver primero con la visión estratégica que ven una productividad en eso, ¿no? Desde el lado de la empresa, ¿no? Ven que si los colaboradores están bien, y bueno, la empresa va a crecer, sí o sí. Porque, como siempre digo, el éxito de una empresa y de los líderes no depende solo de los técnicos. Eso es un porcentaje mínimo. De hecho, hay estudios que te dicen que el 30% del éxito depende de lo técnico, de los conocimientos técnicos. Y entre un 70 y un 80 de lo blando. Entonces, ¿por qué el foco siempre está puesto en lo técnico, ¿no? Así Creo que es. hay empresarios que ven esto porque, porque estudian, porque ven otras empresas que ya lo han incorporado y ven resultados. Y me parece que está bueno este cambio de paradigma, que quizás las empresas más grandes, como decías vos, tienen procedimientos, estándares internacionales que tienen que cumplir. Y las empresas más chicas, por ejemplo las pymes o empresas familiares, acá Ujú. en Argentina hay mucha pyme y mucha empresa familiar, cuesta un poco más, porque se acostumbran que la familia hace todo, hace un poco de todo. Y bueno, esa motivación cuesta también trasladar a los equipos que no son parte de la familia. Es un cambio de mirada, me parece que tiene que ver con eso y tiene que ver con el foco. Hay muchas empresas que solo ven el resultado, el logro de objetivos, pero Así no es. ven el cómo se logra. Claro, porque como tú muy bien lo conoces, mejor que yo es poner el ojo en el resultado, pero también en las personas. Una mirada bifronte, ¿no? En dos Exactamente. escenarios paralelos y simultáneos. Y hablando ya de lo que siempre a mí me llega como queja, manifestación de incomodidad, es el famoso estrés, o también, que no es lo mismo, el síndrome de burnout, el quemado. Cuéntanos un poco de esto. ¿Es tan frecuente como se escucha? En primer lugar, ¿qué cosa es para que la gente lo entienda a cabalidad? Y si es frecuente, ¿esto sucede mucho en las empresas o es un tema, digamos, sobredimensionado? Sucede bastante. Estrés es algo, como siempre, vamos a explicar un poquito, ¿no? Como psicólogos, el estrés no es algo malo en sí, quizás está asociado a una connotación negativa. El estrés fisiológicamente es lo que nos motiva, lo que nos mueve, lo que hace que nosotros Empuja. actuemos. Pero el estrés, cuando se convierte en algo crónico, cuando se convierte en algo que ya generó un pesar, ¿no? Que afecta a la salud mental, que sucede un montón, digo, hablo de Argentina, sobre todo después de la pandemia, esto de estar hiperconectados, de estar todo el multitasking, el no desconectar, el no tener una pausa, el tener que estar siempre produciendo, genera desgaste, genera estrés, afecta a la salud mental, por supuesto. Y eso se ve muy frecuentemente. Y después el síndrome de burnout también se ve, ¿no? Que vos decías esto del quemado, ¿no? Bueno, el sentirse quemado es algo que se ve también, que es ese agotamiento, ya es algo patológico, ¿no? Que hay que trabajar.
que tiene un impacto individual, pero las causas son estructurales, ¿no? Digo, no es algo de una mala gestión de emociones. A veces se corre ese riesgo cuando uno habla de estos temas, que creen muchas empresas y muchas personas que el problema está en un plano individual y en realidad no. Hay exposición Mm, a factores de riesgo psicosocial que se llaman, por ejemplo, la hiperconectividad, que no haya delimitación de rol, no esté muy claro los roles, no haya un sentido, pérdida de confianza, bueno, hay un montón de factores que intervienen que pueden generar estos síntomas de ansiedad ya más del lado de la patología, que requiere una intervención profesional. Y algo muy importante es que cuando se detecta una persona con burnout en una empresa, seguramente hay más, que no se ven, que mm. están ahí, pero que sí están, porque es uno que hace síntomas y se ve, ¿no? Pero después seguramente por detrás de esa persona hay otros. Agustina, pero para que la gente lo tenga más claro, ¿cuáles son las principales características, signos, síntomas del síndrome de burnout? A veces se asocia mucho a lo que es el bajo rendimiento, el aislamiento, en una empresa, ¿no? El bajo rendimiento, que esa persona que ya no, que falta, pero no es solo eso, ¿no? Se pueden ver también con personas que no la están pasando bien, ¿no? Es algo más también cualitativo que se observa, que se percibe, personas que se aíslan, que pierden entusiasmo, que no están comprometidas, y no tiene que ver con el compromiso en sí, porque también es otro riesgo, que uno dice, bueno, quizás esta persona no está comprometida, hay que motivar al equipo, y no, tiene que ver con síntomas que son parte de manifestaciones de un problema más grande. Aislamiento, como decía, eh, mal humor, ¿no? Eso se ve muy frecuentemente, Mm. alguien que ya no tiene ganas de estar, que todo le pesa, que está cansado, que hace lo justo. A veces se ve como falta de rendimiento, otras veces no, la persona sigue funcionando, pero a un costo muy alto. Y empiezan Mm. a tener carpetas de cualquier cosa, no solo psicológicas o psiquiátricas, sino de enfermedades constantes, eh, problemas en el clima laboral. Esto que hablaba del silencio también, ¿no? Genera alguien que no quiere hablar de lo que le pasa. Bueno, conflictos. La verdad que es muy importante capacitar, por lo menos en un primer nivel, a los mandos medios que puedan identificar estas características. Dime una cosa, ¿y cómo diferenciar realmente si es el compromiso del colaborador o simplemente ya cruzó la línea y está en la sobrecarga? Bueno, el compromiso en realidad se asocia a lo proactivo, ¿no? A la motivación, a ese sentimiento de pertenencia, ¿no? A eso de ese empuje. Y cuando hay pérdida de motivación, sí puede ser más en una cuestión individual, porque tengo otros intereses, la empresa le quedó chica para los objetivos de esa persona, Mm, pero me parece que lo importante ahí no es verlo solo en el plano individual, sino ver qué está pasando a nivel contexto organizacional. el tema, ¿no? Cuando yo veo en una empresa que hay factores de riesgo, por ejemplo, estos que hablábamos, la sobrecarga, la hiperconectividad, hay que estar disponible todo el tiempo, no se permite una pausa, no se permite el tiempo libre. eh, Capaz, si una persona cumple con eso o no cumple con eso, bueno, no, está desmotivada. En realidad quizás no es que está desmotivada, sino que está expuesta frente a Mm. riesgos. Y eso requiere un análisis más contextual para determinar si eso es algo individual de esa persona o si son factores de riesgo que pueden llevar Mm. a personas que desarrollen burnout. ¿Y cuáles son las medidas de intervención? Más a nivel preventivo, porque acuérdate que en una empresa uno depende de jefes, gerentes, áreas, no estás en, digamos, tu accionar no puede ser independiente de decisiones que están por encima de uno. Entonces ahí la cosa se complica un poco, me parece. Sí, totalmente. Bueno, como decía, primero la prevención. Prevención es poder capacitar a los líderes para que puedan acompañar a sus equipos, que haya espacios de diálogo, de escucha, Ujú. ¿no? Como psicólogos sabemos que escuchar no es solo oír,
sino escuchar realmente qué pasa y escuchar lo que no se dice también, ¿no? Que puedan tener esa lectura. Si algo no se dice, bueno, hay que poner el ojo ahí y el oído, ¿no? Eso también me parece importante destacar el trabajo de los líderes. Hablo mucho de los mandos medios y líderes porque son los que están en un nivel operativo, pero bajan una estrategia que es más arriba, y ellos son los que tienen que tener esa escucha y esa expertise también. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender el clima laboral, también ellos son transmisores de la cultura organizacional, Mm. es muy importante que puedan identificar. Entonces, a ellos hay que formarlos para hablar de lo que es lo preventivo, que puedan dar feedback como corresponde, que desarrollen habilidades blandas, que haya espacios de escucha y sobre todo que identifican qué está pasando con sus equipos. Y a un nivel de intervención, ya cuando se instaló la problemática, y bueno, tener espacios con profesionales de la salud mental, psicólogos que puedan hablar con sus equipos, que también trabajen en políticas. Bueno, hay factores de riesgo, ¿cómo se contrarrestan? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se gestionan? ¿Hay mucha sobrecarga? Bueno, veamos la posibilidad de trabajar por objetivos sin que se sobrecarguen en los equipos, sin que se trabaje bajo presión, porque esa Mm. es otra que hoy está muy de moda, el trabajo bajo presión. De hecho, en las mismas búsquedas laborales se pone como requisito trabajar bajo presión, me parece un horror. Habrá puestos, vamos a hablar de, no sé, policía, bomberos, médicos, emergentólogos, bueno, sí, pero no podemos pedirle a un administrativo que se adapte a un factor de riesgo así. Me parece que hay otros mecanismos para no llegar a eso, ¿no? Y Agustina, sí, perdón, te hago un comentario. El año pasado entrevisté a una colega tuya de Argentina que trabajaba en la policía. No sé si en la Policía Federal, no me acuerdo bien, pero en Argentina. Y me decía que el número de casos de suicidio en la policía no es poco, cosa que es atípico en el Perú. Acá los policías no se suicidan, es ajá, rarísimo. Crimen pasional, buenas cosas por el estilo, pero suicidio sí. Y la otra cosa que te quería agregar a esto es, yo vengo del campo también del área, no solo clínica, sino del área social comunitaria. Los que trabajamos en ONGs no tenemos vida, ¿no? El número de divorciados, separados en mi institución hace unos años es grande, porque casi es un trabajo a tiempo completo, en sí. oficina y en campo. La comunidad te exige. Entonces, hay trabajos y trabajos, ¿no? Esa era mi pregunta. Hay trabajos y trabajos. Y uno sabe también, ¿no? Digo, si vos vas a ser policía, sabes que vas a estar expuesto a muchos riesgos, por Correcto. eso también hay que trabajar, porque no es que, bueno, voy a ser policía, bueno, me banco la que sea, no, también hay intervenciones que se pueden implementar, ¿no? Tiene que haber espacios con profesionales, tiene que haber eh, prácticas que cuiden la salud mental también, ¿no? Pero bueno, uno ya sabe a dónde vas, lo mismo si trabajas en el ámbito social, si trabajas en urgencia, no sé, un bombero, sabes que no hay horarios, bueno, uno más o menos, pero se normalizó en muchas empresas, en muchos rubros, áreas, esto del trabajo bajo presión, de la Mm. urgencia constante. Yo creo que es un problema más estructural de que todo está a nivel de urgencias, donde no hay prioridades. Es muy difícil también para las empresas marcar prioridades, porque eso requiere de una planificación, de un trabajo previo que muchas veces no se hace. Entonces aparece ahí la urgencia y en las mismas búsquedas se pretende que las personas trabajen en ese ritmo, lo cual lleva muy probablemente a un burnout, si no, si esa persona no, digamos, ya hay una cultura así en la empresa, ¿no? Lo que uno, no sé si tú lo has percibido, sobre todo la gente que tiene jefatura, cargos, es la dificultad para escuchar, ¿no? Justo hace poco tuve una conferencia en la FAP, en la Fuerza Aérea, y les comentaba con cierta audacia mía, decía, bueno, cuando uno tiene los galones y los cargos más altos, con tanta experiencia y con tanto poder, me imagino que debe ser más difícil escuchar al subordinado, al civil. O sea, uno se empodera tanto, o sea, las canas, los títulos, el estatus, el poder, restringe tu capacidad de escucha. Entonces, yendo un poco al campo tuyo,
los gerentes que se mueven en ese mundo tan, ¿no? Tan sofisticado, con tanta preparación, MBA por aquí, ¿no? ¿Le es fácil escuchar? Esa es una pregunta que te quería hacer. No, no le es fácil escuchar. Requiere de, como decía recién, no es solo oír, no es solo, bueno, escucho, porque ellos que escuchan quejas de sus equipos, ¿no? Algo se dice en esa queja. Y oír es eso. Escuchar ya implica también hacer algo con eso que escucho, tener inteligencia emocional, saber qué está pasando, saber qué me pasa a mí con eso que me dicen. Bueno, del desarrollo de muchas habilidades blandas que requieren para estos cargos, que muchas veces no las tienen. Es muy frecuente ver líderes que fueron ascendidos porque fueron el mejor técnico, el mejor vendedor, el que cumple el objetivo más rápido. Bueno, tengo el mejor técnico, lo haciendo. Y después vas a tener dos problemas, porque vas a haber perdido el mejor técnico y capaz no sea un buen líder, ¿no? Y otro problema más asociado, que se va a generar un mal clima laboral. Entonces es muy importante trabajar primero en una buena selección. Voy a ascender a quien, al mejor técnico, al mejor vendedor, y Ujú. quizás no tiene un perfil de líder. No necesitas al mejor vendedor de jefe, necesitas una persona que sepa escuchar, que tenga inteligencia emocional, que tenga pensamiento crítico, que sepa negociar, resolver conflictos, otras competencias asociadas al rol. Y capacitar también, porque el líder tiene un impacto fuerte en sus equipos de trabajo. Y eso a veces no es tan consciente, ni los líderes ni las empresas. Justina, y ya que entramos al tema candente del liderazgo que se habla tanto, se escucha por todos lados, ¿cuál es una definición a tu concepto del cual a ti te gustaría, ¿no? plantearlo de esa manera? ¿Y cómo promueve el liderazgo? Que tanto es el eco de las empresas, ¿no? Queremos líderes. Sí, hoy se habla mucho de liderazgo, también hay miles de definiciones de liderazgo. Para mí, el líder tiene que tener muchas competencias blandas, ¿no? El liderazgo, para mí no hay una sola definición, porque hay tantos líderes como personas en el mundo. Y uno puede liderar equipos, puede liderar procesos, puede liderar empresas, cada uno con sus características. Yo Mm, no concuerdo con esas definiciones de el líder tiene que ser así, hay líderes democráticos, eso de encasillar al líder, líderes autoritarios, líderes. No, creo que Positivo. como, como psicoanalistas podemos decir que cada uno hace lo que puede con lo que Con lo que, aprendió, con lo que tiene. con lo que tiene, con lo que no tiene. Entonces, sí me parece que es muy importante conocer al equipo, conocer la cultura y formar también. Formar ese líder, porque también va a necesitar de una formación de lo que son habilidades blandas, manejo de equipos en el sentido de conocer a sus equipos, ¿no? Y salud mental, porque también hoy hablan mucho de habilidades blandas, eh, gestión de emociones, liderazgo. Bueno, pero ¿qué hacemos con la salud mental? Las habilidades blandas van de la mano, ¿no? Con las problemáticas de salud mental. Y a veces Así no se es. abordan como tienen que abordarse. Agustina, mira, no sé si tú estás de acuerdo, ya hablando ya en temas más metodológicos, ¿no? Muchas empresas, incluso organizaciones plantean talleres. Eso es lo que se hace, ¿no? Sí. Pero no sé si compartes mi criterio. Hay cierta insuficiencia por temas de tiempo de un taller. Un taller no va a transformar el personal. Entonces yo pienso llamarlo, bueno, se llama también así, un proceso más formativo continuo del personal. No una cosa muy puntual, no una cosa decorativa. Me acuerdo que en mi época, yo ya no soy tan jovencito, decían, no hay formación si no hay organización. Mm, O sea, tiene que estar dentro del sistema. Cuando en aquellos años que yo bueno, era un niño, los que participaban en partidos políticos, la gente joven, pues no era un ratito, no era por elecciones, era, en Argentina me imagino con mayor fuerza, ¿no? Era una cosa formativa, pues ahí salían los cuadros. Pero eso ha cambiado, ¿no? Los políticos se juntan por temporadas
las empresas contratan por temporadas, pero no sé si en tu país, acá en el Perú, no puedo opinar, porque no conozco toda la realidad empresarial, si hay programas continuos. ¿Y a qué se refiere con continuidad? Eso creo que es un punto importante para que eso se incorpore con mayor contundencia en el personal y no sean capacitaciones, ¿no? circunstanciales. Claro, muchas empresas que piden eso, ¿no? Que un programa, como mucho, en 6 meses, cambie la realidad de la empresa. En realidad, uno con un taller o una capacitación aporta un granito de arena a una dinámica empresarial que tiene una cultura, ¿no? Entonces, si hay una cultura del desgaste, una cultura donde no hay sistemas de reconocimiento, donde se espera que den las 24 horas del día para la empresa y uno con una capacitación, eso no va a cambiar, ¿no? Creo que la formación sí debe ser continua, pero también tiene que haber estrategias internas. Me refiero a esto, con esto a que los líderes sepan, como decía, dar un buen feedback, acompañar, que haya coherencia entre lo que se dice y se hace, que haya políticas claras, o sea, un interés real para la salud mental de sus equipos. Esto es, bueno, ¿qué hacemos si se detecta algo? Que haya procesos, se detecta, se interviene, hay herramientas de prevención. Digo, me parece que esto que hablábamos de las empresas que tienen ya estándares internacionales, bueno, están hechos por algo. Ellos sí tienen empresas, las multinacionales, por ejemplo, Mm, sí tienen procesos continuos y a sus proveedores les piden les también que exige, ¿no? tengan protocolos. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un protocolo en violencia laboral y eso tiene que ser algo continuo. Digo, hay muchas estrategias, pero tiene que haber un compromiso real de la empresa, porque un taller o una capacitación no cambia la realidad empresarial y un compromiso de la alta gerencia. Y volviendo un poco ya para ir finalizando el tema de la salud mental, ¿cómo ves tú esta sincronía entre salud mental y generar resultados en las empresas? ¿Cómo ves la perspectiva a futuro, no? Uno escucha mucho que el cielo es tu límite, la sobreexigencia, la propuesta de resultados, el peso que se le da, ¿no? Y si estás al otro lado, se ve como conformista, pasivo, poco proactivo. O sea, ¿cuál es el lugar Mm. correcto en todo caso, Agustina? Ayúdanos. Creo que las empresas que entendieron que sin salud mental no hay crecimiento, no hay éxito, no hay productividad, entendieron todo, ¿no? Muchas empresas piensan que es una pérdida de tiempo, que es pérdida de plata, que trabajar con estos temas más subjetivos no ayudan, pero la realidad es que es algo más, es una pata más, ¿no? No podemos trabajar con personas y no trabajar la salud mental en la empresa, sobre todo porque hay equipos de trabajo, donde hay dinámicas, los conflictos están y, no, y van a haber desacuerdos y conflictos y cuestiones que hay que intervenir. En el mejor de los casos, ¿no? Porque, bueno, hay problemáticas mucho más graves, como hablábamos hace un rato. Entonces, me parece que esto es concientizar a las empresas de que sin salud mental no hay productividad Productividad. posible, porque somos seres humanos, ¿no? Linda la frase. Bien, Agustina, tenemos que terminar. ¿Cuál sería tu consejo a la gente joven, para eso está enfocado este canal, que le interesaría trabajar o ya está trabajando en el área organizacional y quiere un poco introducir en la cultura el tema de bienestar, el tema de salud mental, con mayor contundencia? Todos sabemos que es importante, pero la idea es cómo introduzco el tema, cómo hago posible esa interfase de convencer, persuadir al decisor de la empresa, ¿no? Bueno, me parece esto clave, poder, si sos un líder, permitir que circule la palabra, como decía recién. Después hay que ver, a ver qué se hace con eso, ¿no? Pero Mm, es un paso, escuchar, saber qué está pasando en nuestros equipos, y también entender que la productividad no es sinónimo de hacer, sino también es sinónimo de ver qué está pasando, poner una pausa, hacer una lectura, ¿no?
Eso también es productividad, eso también es cuidar a Mm, los equipos, cuidar a la empresa. Me parece que se requiere, igual cada vez más se habla de estos temas, pero se requiere mucho de poder trabajar y de concientizar la importancia que esto tiene. Y después, entre los equipos de trabajo, bueno, también poder hablar de lo que nos pasa, de que no haya censura en eso, de que puedan haber estos espacios y sobre todo para el lado de las empresas, de que si escuchan quejas, que vean qué escuchan ahí, ¿no? No es solo, bueno, me llegan quejas todo el día, ¿qué hago con eso? No, tienen que trabajar y punto, es lo que te dicen las empresas muchas mm. veces, ¿no? Bueno, hay que ver qué se escucha en esa queja. ¿Qué hay detrás de la Y queja, no? claro, ¿qué hay detrás de la queja? Y probablemente se resuelvan muchos problemas. Me pasó, te cuento un ejemplo, Dale, cuéntame. no era una empresa, era una oficina del Estado. Había mucho conflicto en un equipo de trabajo. Y bueno, me piden que intervenga, yo empecé a tener reuniones con este equipo. ¿Qué pasaba? Uno de los conflictos era que usaban un grupo de 20 personas una impresora. Entonces, bueno, no había, se trababa el trabajo porque había una sola impresora. Y era un foco de conflicto. ¿Y cómo se resolvió? Comprando otra impresora. Digo, no hacía falta una psicóloga que escuche eso. Me parece que cualquier líder debería haberlo escuchado y se resolvía algo muy fácil con algo que se Mm, podía comprar una impresora y listo, ¿no? Digo, había otras cuestiones, pero el foco principal era ese. Me parece que a veces la solución está en lo sencillo, a veces se complejiza mucho todo. sí, Hay que sí. ir a lo básico, ¿qué está pasando acá, no? Escuchar, es simplemente eso. Creo que hay que discernir, ¿no? Cuando requiere soluciones básicas, simples y cuando son complejas, ¿no? Pero a veces por Exactamente. temas ideológicos de enfoque le ponemos profundidad a lo que tiene que ver con una salida práctica a veces. ¿No Sí, te el tema es parece? que esa salida, eso práctico y eso sencillo, a veces escala, Ujú. llega a lo más complejo. Cuando uno lo previene o lo habla, lo trabaja desde algo más operativo, ¿no? De algo que se puede solucionar rápidamente, no va a escalar a algo mayor, ¿no? Y ahí es donde tienen que estar los líderes. Probablemente algo escale, bueno, ahí se requiere una intervención más compleja. Pero muchas de las cuestiones que hoy pasan en las empresas se solucionan con los líderes, ¿no? Trabajando con esos líderes que puedan identificar estas cosas, que a veces por lo operativo y por las dinámicas diarias no lo identifican. Ujú. Así es. Bueno, mi querida Agustina, nos tenemos que despedir. Estuvo con nosotros aclarando este campo tan interesante de la salud mental en las organizaciones, la licenciada Agustina Ferreira de Argentina. Bueno, Agus, gracias por todo. Palabras finales para despedirte. Bueno, muchas gracias a vos. Me encanta poder tener estos espacios para hablar de estos temas que a veces son tabú en muchas empresas, en muchos lugares, así que gracias por la oportunidad y bueno, te agradezco mucho por la entrevista. Nada, Agus, habrá una segunda parte. Cuídense mucho, igual, saludos para todos. Que Muchas tengan buen gracias. día. Chao, Agustina. Nos vemos. Chao.